Добрый день, доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто смотрит мероприятие культурной недели Перу изо всех точек нашей планеты. Меня зовут Елена Харламова, и я буду вашей ведущей в течение всей культурной недели. Buenas tardes, buenos días, queridos amigos, los que están viendo nuestras actividades de la Semana Cultural de Perú desde todos los puntos del mundo. Me llamo Elena Harlamova y voy a ser la moderadora durante toda la Semana Peruana. Voy a guiarles por las actividades que hemos preparado para ustedes. Мы открываем культурную неделю Перу национальным гимном. Para comenzar la inauguración de la Semana Peruana 2021, se cantará el himno nacional del Perú. С большой радостью предоставляем слово чрезвычайному уполномоченному послу Перу в Российской Федерации Генару дель Кампо Родригесу. Damos entrada al señor embajador de la República del Perú en la Federación Rusa, Genaro del Campo Rodríguez, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo expresar el más cordial saludo de la Embajada de Perú en la Federación de Rusia y expresar también nuestro agradecimiento a la Universidad de la Amistad de los Pueblos, UDEM, por brindarnos este espacio que nos permite dar a conocer aspectos sobre la cultura, las costumbres y la historia del Perú. А теперь слово предоставляется председателю землячества перуанских студентов Российского университета дружбы народов Перси Арамая. Просим. Y ahora damos entrada al presidente de la Asociación de Estudiantes Peruanos en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Dr. Перси Мигель Арamayo Хоракита. Добрый день! Всем присутствующим! Сегодня особенный день. Открытие перуанской недели 2021 года. На этой неделе вы узнаете об искусстве, культуре, традиционных перуанских танцах, а также об одной из лучших кухонь в мире. Наши студенты
подготовили мероприятия при поддержке Посольства Республики Перу в Российской Федерации. Мы надеемся, что вам понравится. Спасибо, что вы с нами. А теперь я снова предоставляю слово послу Перу в Российской Федерации Генару дель Кампо Родригесу, который расскажет нам о богатой истории Перу. Y ahora me agrada invitar otra vez al señor embajador de la República del Perú en la Federación Rusa, que nos hablará de la historia del Perú. Genaro del Campo Rodríguez, por favor. La cultura del Perú está formada por su pueblo, sus festivales, su música, su arquitectura, su gastronomía, literatura, costumbres, códigos, normas, estilos de vida y tradiciones. Y tiene su origen formativo en la confluencia de dos grandes culturas, la amerindia y la hispana. La población peruana está conformada por diferentes razas, una mayoría mestiza de origen amerindio y español, así como pueblos originarios y descendientes de europeos, africanos, japoneses y chinos. El Perú es un país muy antiguo, tan antiguo como sus primeras civilizaciones organizadas, que florecieron en la misma época de las civilizaciones más emblemáticas de la humanidad. Los primeros habitantes del Perú ocuparon el territorio a lo largo del siglo XI antes de la era cristiana, hacia finales de la última etapa de la Edad del Hielo, y eran cazadores y recolectores. Fueron estos primeros pobladores quienes domesticaron los camélidos sudamericanos como la llama, la alpaca y la vicuña, y quienes con el tiempo empezaron a establecer las primeras aldeas. Por lo general, se tiende a asociar exclusivamente a la cultura inca con el pasado prehispánico peruano. Sin embargo, muchísimo antes del surgimiento de los incas, emergieron diversas culturas que forjaron el complejo y singular desarrollo de nuestras vivencias y costumbres. El nacimiento de la primera gran civilización en el Perú se dio aproximadamente hace 5.000 años, con la aparición de la cultura caral, ubicada en el Valle de Supe, en la costa central peruana, aproximadamente a 170 kilómetros de la ciudad de Lima. Esta civilización se desarrolló al mismo tiempo que otros grandes centros de irradiación cultural del mundo, tales como Sumeria, Egipto, China y la India. Fue asimismo el núcleo civilizatorio más antiguo del continente americano, al ser anterior en 15 siglos a la civilización de los Olmecas. Con Caral surgió la primera sociedad americana con arquitectura monumental, organización religiosa y una extensa red de comercio e intercambio. Como tal, se constituyó en el punto de partida de la complejidad y cultural del actual Perú. El debilitamiento del poder de la civilización caral se inició 1800 años antes de la era cristiana, y su caída dio paso al surgimiento de nuevas culturas en la costa y en las zonas andinas del Perú. La más antigua fue la cultura chavín, con más de 3.000 años de antigüedad, y de la influencia de Chavín irradiaron, ya sea directa o indirectamente, diversas culturas y reinos costeños y andinos como los Moche, los Nazca y los Tiahuanaco. Hacia el año 600 de la era cristiana, surgió en la zona de Ayacucho, en el centro andino peruano, la cultura Wari, que tuvo una notable influencia de los Nazca y los Tiahuanaco. Esta cultura se convertiría con el tiempo en el primer imperio que se expandió por los Andes peruanos. Tras la caída de los Wari, a partir del año 1000 de la era cristiana, comenzaron a emerger varios estados centralistas a lo largo del vasto territorio que hoy ocupa el Perú, entre ellos los Lambayeque y Chimú en el norte y los Chincha y Nazca en el sur, entre muchos otros más. Esta situación, este escenario de pequeños reinos independientes entre sí, se prolongó hasta inicios del siglo XV, cuando un pequeño reino de origen quechua, nacido en el Cusco en el siglo XIII, el reino Inca, comenzó un acelerado proceso de conquista y expansión que lo llevaría en el tiempo a convertirse en un gigantesco imperio,
el Tahuantinsuyo, que abarcaría no solo el actual territorio del Perú, sino parte de los territorios que hoy constituyen las repúblicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Los incas alcanzarían un altísimo nivel de desarrollo y fueron, junto con los aztecas y los mayas, la cultura más avanzada de todas las Américas. Adoptaron y desarrollaron todas las manifestaciones culturales de los más de 200 reinos que pudieron dominar, y quizás su mérito principal fue crear un estado imperial cuyo fin era la unificación del mundo andino. El imperio estaba dividido políticamente en 4 regiones llamadas suyos: el Antisuyo, que se ubicaba al este, el Collasuyo al sur, el Chinchaysuyo al norte y el Conquisuyo al oeste. Cada una de estas regiones tenía un gobernador que respondía al poder central en el Cusco y que cumplía funciones tanto políticas como militares. Una extraordinaria red de caminos, similar a las del Imperio Romano, permitía la rápida comunicación e interacción entre todas las regiones que constituían el imperio. La economía inca se basaba en la producción agrícola. Las tierras pertenecían al Estado, que las repartía. Una tercera parte se dedicaba a producir para el Inca, otra para los sacerdotes y la tercera para los ayllus. La arquitectura inca, expresada en grandes fortalezas, ordenadas calles, extraordinarios palacios y grandiosos templos, tenía una característica principal: era monumental. Sin embargo, en 1525, a la muerte del 12º emperador inca, el Gran Huayna Cápac, el imperio ingresó en una etapa de desintegración y decadencia. Las sublevaciones de los diversos reinos conquistados durante el incanato y la guerra civil por el poder entre los 2 hijos de Huayna Cápac, es decir, Huáscar y Atahualpa, afectó grandemente la integridad del imperio y lo debilitó, dejándolo en un preocupante estado de fragilidad y fragmentación. Quiero señalar que Huáscar era nacido en el Perú, lo que es actualmente el Perú, en la ciudad del Cusco, mientras que Atahualpa era nacido en Quito, en lo que actualmente constituye la República del Ecuador. A solo 7 años de la muerte del emperador Huayna Cápac, el otrora grandioso imperio terminaría por derrumbarse con la llegada de una avanzada de conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. Pizarro llegó a la costa norte del Perú a inicios de 1532, casi 40 años después del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Para entonces, los españoles ya se habían asentado con fuerza en el norte y centro del continente y parte del Caribe, pero jamás se habían aventurado tan hacia el sur. La fuerza que acompañaba a Pizarro era de apenas 180 soldados y algunos frailes y auxiliares, número que en teoría parecía imposible para conquistar un enorme imperio de 12 millones de habitantes. Sin embargo, las circunstancias lo ayudaron. En primer lugar, el Inca Atahualpa, quien prácticamente había vencido a Huáscar en la guerra civil, inicialmente creyó que los españoles tenían un origen mitológico, asociándolos al dios Viracocha, y asumió su llegada como un buen presagio. En segundo lugar, no solo los partidarios de Huáscar, sino los pueblos conquistados por los incas, entre ellos los huancas, los chachapoyas, los cañaris y los paitas, se unieron a Pizarro y le brindaron apoyo en hombres y recursos, un escenario muy similar a lo que aconteció durante la conquista de Cortés al Imperio Azteca. El 16 de diciembre de 1532, Pizarro finalmente captura al Inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, luego de tenderle una trampa. Cajamarca, quiero decirles que era la capital del verano de los incas. Tras solicitarle un cuarto lleno de oro y 2 de plata para su liberación, lo mandó a ejecutar en julio de 1533, acusándolo de varios delitos, entre ellos el asesinato de su hermano Huáscar. El 18 de enero de 1535, en una expedición a la costa central peruana, Pizarro descubrió el valle del Rímac, que tenía acceso al Océano Pacífico.
Inicialmente, el conquistador había fijado la capital del Perú en la ciudad de Jauja, en el centro andino peruano. Sin embargo, dadas las características geográficas de Lima, decidió que allí debía ser la capital y fundó la que pasaría a convertirse en la principal metrópoli de la actual República del Perú. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles no solo debieron de enfrentar diversas insurrecciones, como la liderada por el inca Túpac Amaru I, sino que se enfrascaron en una serie de cruentas guerras civiles, la primera de las cuales estalló en 1537 entre los partidarios de Francisco Pizarro y de su socio en la conquista, Diego de Almagro. Al concluir en 1548 los enfrentamientos entre los propios españoles, los cuales en el transcurso de una década causaron las muertes de Almagro, de Pizarro y del primer virrey Blasco Núñez de Vela, entre muchos otros, así como la posterior develación de la insurrección del último de los incas de Vilcabamba, Túpac Amaru I, en 1572, se puede decir que finalizó propiamente el proceso de la conquista del Perú. A esta etapa de total anarquía siguió el proceso de colonización, cuyo primer gran organizador fue el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo. El establecimiento del virreinato significó también la introducción de la Iglesia Católica y el inicio de un intenso mestizaje étnico y cultural entre españoles, indígenas y los afros que eran traídos en calidad de esclavos desde el África por los españoles. Durante el siglo XVII, la explotación minera y el monopolio comercial dominó la economía mercantilista del virreinato, que se convirtió en el más grande e importante de todas las Américas. Tenemos que señalar que hasta 1717 el virreinato del Perú abarcó prácticamente toda Sudamérica y llegó hasta el actual Panamá. Fue sin duda la principal posesión de la corona española y también su principal fuente de riqueza. El virreinato estableció un injusto sistema de castas y privilegios sociales donde los mayores beneficiados eran los habitantes venidos de España. Ellos ejercían el poder político, ostentaban títulos nobiliarios y usufructuaban los mayores beneficios económicos. Le seguían los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en el Perú, los mestizos, los indígenas y finalmente los esclavos. Como todo en la vida tiene excepciones, cabe sí resaltar que un porcentaje de indígenas se les reconocían títulos de nobleza inca, recibían privilegios y lograron amasar fortunas, mientras que otro importante porcentaje de criollos vivía marginado y en condiciones económicas precarias. Fue curiosamente esta confluencia entre los indígenas privilegiados de rango y título y los criollos sin privilegios que conduciría a las rebeliones contra la corona española y la búsqueda de lo que en poco tiempo se convertiría en la independencia nacional. La primera gran revolución independentista la lideró un noble indígena residente en el Cusco, quien había logrado una fortuna con el comercio de carga. Su nombre era José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca, quien pronto sería conocido como Túpac Amaru II. En un inicio, Túpac Amaru se limitó a buscar una reforma dentro del propio sistema virreinal para poner fin a los abusos contra los indígenas a través del injusto sistema de corregimientos, de tributos y de mitas. Es decir, fue un reformador. Pero al no proceder este pedido, porque no fue escuchado por las autoridades españoles, entonces Túpac Amaru se radicaliza y va a iniciar la revolución independentista en 1780, convocando en su gesta a indios y criollos por igual. La revolución, que se esparció por Bolivia y el norte de Argentina, sería develada finalmente en 1781, pero se puede decir que puso en jaque el poder español en el Perú. En los siguientes años surgieron otros movimientos independentistas que no lograron mayores resultados, y mientras otros varios países sudamericanos como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela consiguieron su independencia, el Perú se consolidó como el núcleo del poder español en el continente. La independencia peruana se logró alcanzar
gracias a la llegada de una expedición libertadora organizada desde Chile y encabezada por el general argentino José de San Martín, quien la proclamó el 28 de julio de 1821. No obstante ello, las fuerzas de San Martín, quien asumió el gobierno como protector del Perú, no tenían la capacidad de consolidar el nuevo Estado, pues la presencia militar española se mantenía muy fuerte en varios lugares del territorio. Esta presencia solo pudo ser neutralizada con la renuncia de San Martín al poder, su partida del país y el espacio que le dejó a Simón Bolívar. Ello permitió la llegada de una segunda expedición libertadora proveniente de la Gran Colombia, liderada por este general, quien derrotó a los españoles en dos importantes batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que fueron peleadas el 6 de agosto y el 9 de diciembre de 1824, respectivamente. En estas batallas no solo se selló la independencia del Perú, sino la independencia de toda América Latina. Las primeras décadas de la recién conformada República del Perú se caracterizarían lamentablemente por el predominio del militarismo y el caudillismo. Aquel sería un periodo de inestabilidad, anarquía y guerras, no solo de carácter civil, sino también externas. Estas últimas guerras externas tenían como objeto proteger y asegurar las fronteras del nuevo Estado peruano. De este modo, entre 1828 y 1829, el Perú se vio envuelto en su primer gran conflicto internacional contra la República de la Gran Colombia, que lideraba precisamente Simón Bolívar. Entre los años 1836 y 1839, el Perú se unió a Bolivia y se creó una nueva entidad política llamada la Confederación Perú-Boliviana. Lamentablemente, esta confederación no duró más de 3 años, pues no solamente muchos peruanos se oponían a confluir con Bolivia, sino que también desde Chile se organizaron expediciones para reducirla. En 1844 va a asumir la presidencia del Perú el general Ramón Castilla, un hombre de provincia proveniente de Tarapacá, que sería quien transformaría completamente el país. Gracias al inicio del boom guanero, es decir, la exportación de fertilizante orgánico que permitió ingentes recursos al país, Castilla pudo emprender la modernización del Estado y grandes obras públicas. Durante sus 2 gobiernos, los logros alcanzados fueron tremendamente significativos. Castilla abolió la institución de la esclavitud y el tributo indígena y se proclamó una constitución liberal. Se aprobó también una ley general de inmigración que permitió el ingreso de ciudadanos chinos al Perú para laborar en las haciendas de la costa. Esta inmigración sería con el tiempo tan grande que en unas pocas décadas cambiaría la demografía del Perú. Castilla dotó al Perú de códigos republicanos que reemplazaron las leyes españolas que aún estaban vigentes en el país. De este modo, se redactaron el primer Código Civil, el primer Código Penal y el Código de Enjuiciamientos. El Código Civil de Castilla estuvo tan bien diseñado que se mantendría vigente hasta el año 1936. Asimismo, Castilla daría impulso a la navegación a vapor iniciada en 1840. Tenemos que recordar que la esencia del Perú, además de ser una nación andina, es ser una nación marítima con proyección geopolítico al Pacífico. También mandó construir el primer ferrocarril del Perú, que sería a su vez el primero de toda Sudamérica. La administración de Castilla reorganizó el servicio de correos, dándole seguridad y garantía. También implementó el primer telar mecánico, el cual dio inicio a la fabricación en serie de los primeros helados y tejidos de algodón en el país. Del mismo modo, fundó fábricas de bujías, de ácido sulfúrico, cristales y papel, es decir, un pequeño inicio de industrialización de la nación peruana. En materia de infraestructura, no solo se instalaron servicios de agua potable con tuberías de hierro en varios puertos del Perú,
sino que también se inauguró el servicio de agua potable en Lima. Del mismo modo, se construyeron iglesias, hospitales, colegios, mercados, aduanas, cuarteles, prefecturas, caminos y puentes en toda la República, y se culminó la instalación del alumbrado a gas en Lima, esto fue en el año 1855, que convirtió a la capital del Perú en la primera ciudad de Sudamérica que tuvo este servicio de iluminación. En 1855 también se estableció el servicio telegráfico interno, siendo la línea que unía a Lima y Callao la primera establecida en Sudamérica. De igual importancia fue la realización de un censo nacional en 1861 que arrojó que el Perú en ese entonces tenía un total de 2.5 millones de habitantes. De trascendental valor fue el impulso también de la Amazonía, importante y extensa región que hasta entonces estaba alejada y desconectada del resto del país. La política exterior y de defensa diseñadas por el gobierno de Castilla permitieron estructurar el primer servicio diplomático profesional en el continente americano y crear una marina de guerra que se volvió en la más poderosa del continente latinoamericano. La política exterior de Castilla se basó en la integración continental y la unión contra la injerencia de las potencias extracontinentales en la región. Fue la puesta en marcha de su política exterior lo que condujo a una férrea defensa de los países de América Central y México, así como la República Dominicana, durante la época de las invasiones filibusteras estadounidenses, así como las de España, Gran Bretaña y Francia. Con Castilla también se abrieron los primeros consulados del Perú antes que cualquier país latinoamericano en el Asia. El primer consulado en ese continente se estableció en Cantón en 1845, seguido del puerto de Amoy en 1848, Hong Kong en 1849 y Macao en 1851. Fue una demostración clara de la proyección geopolítica del Perú a lo que hoy llamamos región Asia-Pacífico. El poderío militar y prestigio alcanzado por el Perú permitió, por ejemplo, el envío de una nave de guerra al puerto de San Francisco, en California, para proteger los intereses de los ciudadanos peruanos que habían emigrado a ese territorio de los Estados Unidos por la fiebre del oro de 1849. Asimismo, le permitió derrotar al Ecuador en una guerra originada por las pretensiones de ese país en los territorios amazónicos. En 1863, el mariscal Miguel de San Román, presidente del Perú, sucesor de Castilla, y el zar de Rusia, Alejandro II, acordaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Creo que ese es un hito importante que vale la pena destacar en esta ocasión. Entre 1864 y 1865, el Perú enfrentó un grave conflicto con España, el cual se transformaría en una guerra en 1866. La capacidad militar y naval del Perú le permitió enfrentar con éxito a la escuadra española en el combate naval de Atao, peleado en febrero de 1866, y también le permitió derrotar a la fuerza naval más grande ensamblada por España desde Trafalgar en el combate del Callao, peleado el 2 de mayo de 1866. Entre finales de 1872 y mediados de 1874, el Perú envió su primera misión diplomática a China y al Japón, convirtiéndose en el primer país de nuestra región en establecer relaciones diplomáticas y suscribir convenios de migración y de comercio y navegación con ambos imperios orientales. En 1874, el Perú abrió su primera embajada en el Imperio Ruso, acreditando como su embajador ante la Corte de San Petersburgo al reconocido jurista y diplomático José Antonio de la Valle. Una parte importante de la misión de la Valle consistía en hacer un seguimiento a un proceso de arbitraje internacional a cargo del emperador ruso por el caso de una nave peruana, el nombre de María Luz, confiscada en 1872 por el Imperio del Japón. A inicios de la década de 1870 sobrevino una severa crisis económica en el Perú que derivó en el desarme de la nación,
No obstante, el país no se encontraba militarmente fuerte, suscribió en 1873 un acuerdo de defensa mutua con Bolivia en caso de agresión externa. En 1878, nuestros países vecinos Chile y Bolivia enfrentaron un contencioso por un impuesto establecido por el gobierno boliviano a empresas salitreras chilenas que operaban dentro de su territorio. Este contencioso derivó en la ocupación militar chilena de Antofagasta y en un estado de guerra entre ambos países en marzo de 1879. Debido al acuerdo suscrito 6 años atrás, el Perú se vio obligado a interceder por Bolivia y Chile, que era muy superior en términos militares, y le declaró la guerra el 5 de abril de ese mismo año. Desafortunadamente, Bolivia no contaba con una sola nave de combate, así que el Perú debió asumir solo la primera fase de la guerra, es decir, la campaña naval con las pocas unidades a su disposición, es decir, 2 blindados, una corbeta, 2 cañoneras y algunos transportes. Aún así, durante casi 6 meses, la escuadra peruana logró paralizar a la Armada chilena e impedir el desembarco de tropas en territorio peruano. El gestor de esta increíble hazaña fue el almirante Miguel Grau, quien al mando del blindado Huáscar hundió, capturó o neutralizó diversas naves chilenas. Finalmente, el 8 de octubre de 1879, el total de la escuadra chilena se unió para acercar al Huáscar, quien se debió enfrentar él solo a 2 de sus blindados y una corbeta, quienes finalmente lo derrotaron, pereciendo el heroico almirante Grau y el 20% de la tripulación del Huáscar. Dueños del mar, las fuerzas chilenas desembarcaron tropas en el sur del Perú. Los peruanos lograron derrotar a los chilenos en la batalla de Tarapacá, pero a su vez fueron vencidos en las batallas de San Francisco, Los Ángeles y el Alto de la Alianza. Tras esta última acción, el ejército boliviano se replegó a su país y no intervino más en la guerra, por lo que el Perú debió enfrentarla a solas. Con estos triunfos, Chile ocupó el sur del Perú, con excepción de un pequeño lugar, el puerto de Arica, que estaba defendido por una pequeña guarnición militar al mando del coronel Francisco Bolognesi. Una fuerza chilena de aproximadamente 6.500 hombres de infantería y caballería, más toda su escuadra, se dirigieron hacia Arica para sitiarla. El 5 de junio de 1880, las fuerzas chilenas intimaron la rendición, pero el coronel Bolognesi se negó, respondiendo al emisario chileno con una frase que hasta hoy retumba en la mente de los peruanos: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Pese a la heroica resistencia de los peruanos, fueron finalmente superados por una fuerza mucho más numerosa y se inmolaron, pereciendo en el combate el coronel Bolognesi, la gran mayoría de oficiales y el 60% de los soldados que tomaron parte en la acción. Tras esta victoria, el ejército chileno se organizó para marchar hacia Lima, ocupar la capital y dar por terminada la guerra. Las batallas por la defensa de Lima, llamadas San Juan y Miraflores, se pelearon entre el 13 y el 15 de enero de 1881. Las pérdidas para ambos bandos fueron muy elevadas y el triunfo le correspondió a Chile, que terminó por ocupar Lima el 17 de enero de 1881. Pese a estos hechos, los peruanos no se rindieron y organizaron la resistencia en la región andina. Estaban dirigidos por el general Andrés Avelino Cáceres, al frente de los remanentes del ejército profesional y fuerzas guerrilleras que mantuvieron en jaque al ejército adversario durante casi 3 años. Tras el combate de Huamachuco, peleado el 10 de julio de 1883, concluyó la resistencia organizada y finalmente se celebró la paz a través de la firma del Tratado de Ancón. Mediante dicho tratado, que fue suscrito en octubre de 1883, el Perú debió ceder a perpetuidad a Chile la región de Tarapacá, que era muy rica en la producción de salitre, y durante 10 años, sujeto a la realización de un plebiscito, las regiones de Arica y Tacna. Concluida la guerra, el Perú entraría en un difícil proceso de reconstrucción nacional que se prolongaría por cerca de 20 años. Durante dicho periodo,
resurgió el militarismo en la vida política del país, situación que se prolongó hasta finales del siglo XIX, en que se inició una etapa de predominancia de presidentes civiles llamada la República Aristocrática. Esta República Aristocrática duró hasta el año 1919. Curiosamente, durante esta etapa en que los presidentes provenían de las altas clases sociales, se establecieron la jornada de las 8 horas laborales, se reconoció el derecho de sindicalización y se emitieron diversos decretos en favor de los trabajadores, hecho que otros gobiernos más populistas o más nacionalistas no habían logrado. Este periodo también se caracterizó por el predominio del capitalismo inglés y el impulso a las exportaciones agroindustriales como azúcar, algodón y la extracción del caucho. En 1919 fue elegido como presidente del Perú el caudillo civil Augusto Bernardino Leguía, originario del norte del país, Lambayeque para ser más exactos, quien dio inicio a una etapa conocida como el oncenio. El gobierno de Leguía, tachado de autoritario, tuvo sin embargo la virtud de modernizar el país, convertir a Lima en una gran capital, impulsar la presencia del Estado en todo el territorio y resolver los litigios territoriales con Colombia y Chile. El periodo de Leguía también se caracterizó por el surgimiento de nuevos partidos como el Partido Aprista Peruano y el Partido Comunista del Perú, que centraron sus reclamos en el cambio de las estructuras socioeconómicas del país. Del mismo modo, fue escenario de duros enfrentamientos políticos entre el gobierno y la oligarquía nacional. Leguía sería finalmente derrocado por maniobras de la oligarquía en agosto de 1930 a través de un movimiento militar encarnado en el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Y durante los siguientes 60 años, el país sería gobernado por una sucesión de gobiernos militares y civiles con etapas de crisis políticas, sociales y económicas, pero también de bonanza y desarrollo. En julio de 1941, durante el gobierno del presidente civil Manuel Prado, se desarrolló una guerra contra el Ecuador. El ejército peruano realizó una campaña victoriosa y ocupó parte de la provincia ecuatoriana del Oro, así como parte de la provincia de Loja. La suscripción del Tratado de Paz de Río de Janeiro, suscrito en enero de 1942, permitió reafirmar la soberanía de Perú sobre los territorios orientales del Amazonas. En enero de 1842, siempre durante el gobierno de Manuel Prado, el Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón, que eran países agresores en la Segunda Guerra Mundial. 3 años después, el Perú declaró la guerra a Alemania y a Japón en solidaridad y apoyo a las naciones que los enfrentaron. Aquel fue un acto simbólico, pues el Perú jamás llegó a participar en la guerra. No obstante, proveyó recursos a los beligerantes, confiscó naves alemanes, así como propiedades de alemanes, italianos y japoneses. Asimismo, brindó facilidades logísticas a la Fuerza Aérea estadounidense. Como país beligerante, el Perú sería invitado a conformar y participar en la creación de las Naciones Unidas en la ceremonia que se realizó en San Francisco el 24 de octubre de 1945. Durante la Guerra de Corea, que se peleó entre 1950 y 1953, el Perú, como importante productor de materias primas, alcanzó un boom económico que permitió al gobierno del presidente Manuel Odría construir importantes obras de infraestructura nacional, incluyendo hospitales y colegios, así como continuar con la modernización del Estado. En 1963 resultó elegido como gobernante del Perú el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el primer político de clase media no militar en alcanzar la primera magistratura del Estado. Su partido, Acción Popular, se convirtió en un partido de masas y en una alternativa democrática y novedosa de las clases medias urbanas que se oponían tanto a la izquierda radical como a la derecha terrateniente y ultraconservadora. También captó a muchos neutrales y apolíticos de ese momento, pues sectores populares y de la alta sociedad se sintieron identificados con el pensamiento de Belaúnde. Sin embargo, a 7 meses que concluyera su mandato,
Belaúnde fue derrocado por un golpe militar dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, quien inauguró el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú. A diferencia de los anteriores gobiernos militares que dominaron la vida republicana, el gobierno de Velasco tenía por objetivo cambiar los viejos moldes de la sociedad peruana y en muchos sentidos lo logró, pero lamentablemente fracasó en el aspecto económico. Entre los logros del gobierno militar destacan la reforma agraria, las mejoras de los derechos laborales y diversas leyes en favor de los sectores marginados de la sociedad. También destacó un nuevo enfoque de la política exterior del Perú que privilegió el multilateralismo y rompió con la influencia de los Estados Unidos, estableciendo un acercamiento con diversos países y una cercana vinculación con la ex Unión Soviética, con quien estableció relaciones en 1969. Precisamente, el primer embajador del Perú en la Unión Soviética sería el embajador Javier Pérez de Cuéllar, quien en 1981 sería elegido secretario general de las Naciones Unidas. En el campo económico, Velasco cometió varios errores, como la estatización de las empresas privadas que se convirtieron en entes totalmente ineficientes y que generaron serios déficits a la caja fiscal. Asimismo, la expropiación de los medios de comunicación acabó con la libertad de prensa en el país. En 1975, el general Velasco fue derrocado por su primer ministro, el general Francisco Morales Bermúdez, quien incautamente fue desmontando algunas de las medidas económicas impuestas durante el Velascato y que habían llevado al país a la ruina. El régimen militar estaba tan desprestigiado que se realizaron fuertes huelgas y protestas a nivel nacional que originaron en 1977 la convocatoria a una asamblea constituyente que debía redactar la nueva constitución política del país y que formaba parte de un proceso de retorno a la democracia. En 1978 esta nueva constitución fue promulgada y en 1980 se realizaron elecciones generales que pusieron fin al gobierno militar y trajeron al arquitecto Fernando Belaúnde de nuevo a la presidencia. Belaúnde, sin embargo, se mostró muy tímido para desmantelar la totalidad de las medidas impuestas por el gobierno militar, particularmente aquellas de materia económica, como el régimen de sustitución de importaciones, que beneficiaba al empresario, pero perjudicaba gravemente al público consumidor. La década de 1980 marcó el retorno del Perú a la democracia y a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Sin embargo, a partir de esa época, el Perú se vio sumido también en etapas de crisis como en etapas de bonanza. Durante la década de 1980, el Perú se vio afectado no solamente por el fenómeno de la violencia terrorista, sino por una grave crisis económica. A partir de la década de 1990, los grupos subversivos son derrotados por las fuerzas del orden y la economía ingresa en una etapa de franca recuperación. Las exportaciones del país se incrementan notablemente, el Perú se reinserta en los mercados internacionales, se firman diversos acuerdos de libres comercios, se tiene la inflación bajo control y las reservas internacionales alcanzan récord histórico. Esto también influye en el aspecto social. Se reducen notablemente las tasas de desempleo y, sobre todo, lo más importante, la reducción de la pobreza. Esto permitió que al año 2020 la pobreza se redujera al 21% de la población y la pobreza extrema al 3% de la población. Asimismo, el analfabetismo, que fue uno de los grandes flagelos del país, no llegó a superar el 5%. Entonces fue una etapa de idas, de venidas, de aspectos positivos, pero también negativos. Pero lo más importante, que la democracia peruana se mantuvo sólida, se mantuvo fuerte y aún continúa por ese camino. En esta oportunidad me quiero referir ahora a otro aspecto importante de la cultura peruana, que es la música. Como ha ocurrido con otros elementos, cientos de años de mestizaje cultural han creado un amplio paisaje musical a lo largo del Perú. Al igual que la gastronomía, nuestra música es una fusión de sonidos y estilos
de dibujo en los Andes del Perú, con una adición de sonidos españoles y los sonidos de las raíces africanas. Los antiguos peruanos no conocieron los instrumentos de cuerda, sin embargo, desarrollaron interesantísimos sistemas musicales a través de la construcción y ejecución de instrumentos de viento y de percusión. En ese sentido, desarrollaron culturas musicales sumamente interesantes y complejas que iban acordes con el alto grado de desarrollo de esas civilizaciones. Los arqueólogos han llevado a la ubicación de instrumentos musicales en dos grandes áreas. Primero, los instrumentos musicales de material orgánico. Estos instrumentos fueron hechos de hueso, de caña, de madera, de semillas, de calabazas, de conchas marinas y otros. Y en segundo lugar, los instrumentos de material inorgánico construidos en cerámica, en metal, oro, plata o cobre. Como caso particular, quiero mencionar que la música incaica fue pentatónica y estuvo presente en todas las actividades comunitarias o rituales del imperio. Con la llegada de los españoles, llegaron también al Perú instrumentos emblemáticos como la guitarra, la trompeta, las marimbas y las quijadas. Por su parte, el cajón y el cencerro fueron instrumentos de percusión desarrollados por los esclavos africanos. Después de la independencia, los peruanos comenzaron a mostrar gran afición por los ritmos locales, prefiriendo a los músicos nacionales. Los instrumentos preferidos durante este periodo post-independencia fueron la guitarra, los órganos, los clavelines, las arpas, los violines y los pianos. En la siguiente fase de la etapa republicana van a ser la música criolla, que fue influenciada por el minué francés, el vals vienés, la mazurca polaca, la jota española y expresiones mestizas de la costa central. La producción musical en el siglo XX fue muy intensa y los compositores eran en su mayoría gente de los barrios populares que fueron conocidos como los miembros de la vieja guardia, autores de los hoy llamados valses criollos. La llegada del fonógrafo al Perú en la década de 1920 o un poco antes quizás, trajo consigo la popularización de ritmos extranjeros que eventualmente comenzaron a desplazar a la música criolla. Sin embargo, esto fue un revés temporal. La industria criolla comenzó a evolucionar y se posesionó del espectro musical peruano con el inicio de la radiodifusión en el país a partir de 1935. Gracias a ello, la música criolla deja de ser exclusiva de los sectores y los barrios populares y su popularidad va a alcanzar tal nivel que en 1944 se va a institucionalizar el Día de la Canción Criolla. Los instrumentos utilizados actualmente en las expresiones musicales tradicionales peruanas son la quena, la antara, la zampaña, el charango, el cajón afroperuano y la guitarra. Las influencias andinas se escuchan mejor en instrumentos de viento. Las influencias africanas resaltan en los instrumentos de percusión y las influencias europeas lo hacen en los instrumentos de cuerda. Actualmente en el Perú se ha realizado la fusión de varios géneros musicales que se pueden observar en artistas contemporáneos como Jean-Pierre Magnet o Damaris. El rock en el Perú también se originó en los años 50 con una gran influencia de músicos americanos y británicos, para después seguir diferentes tendencias como el rock alternativo, pop, rock duro, metal y punk. Por ejemplo, la banda Los Saicos es considerada por muchos como la primera banda de punk rock en la historia musical peruana. Vamos a referirnos ahora a otro elemento muy importante, las danzas, los bailes. Existen en el Perú cientos de danzas de origen prehispánico y mestizo que representan las diversas culturas del Perú. En el proceso histórico, cada región, sea la costa, la sierra o la selva, ha desarrollado sus propias danzas que son todas de una riqueza singular. En la etapa prehispánica,
las danzas tuvieron un origen ligado a la magia y a la fertilidad. En tiempos de los incas, la palabra quechua taqui fue utilizada para referirse simultáneamente tanto al canto como a la danza, ya que ambas actividades no estaban separadas la una de la otra. En cuanto a la época colonial, la danza tuvo una primera influencia austriaca, así como flamenca, italiana, alemana y borbónica. Las danzas andinas son de origen agrícola, carnavalescas, ceremoniales, religiosas, de salón y de casa, destacando entre ellas el huayno, el huaylas, la chuscada, el pasacalle y el cachua, todos ritmos de los Andes centrales. Asimismo, merecen destacarse festividades como la de la Virgen de la Candelaria, donde se pueden apreciar danzas de origen altiplánico como la tuntuna, la diablada y otros bailes tradicionales. Festividad tal que fue declarado el 2014 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la costa se desarrollaron danzas como la marinera, el tondero y los ritmos afroperuanos. Y en la Amazonía destacan la danza, por ejemplo, ayahuasca, la danza shipibo y la danza pucash, desarrolladas por las comunidades nativas que pueblan nuestra región amazónica. И в качестве завершения я хочу пригласить еще раз председателя землячества Перси Арамаев, который нам расскажет о прекрасных перуанских городах и о туризме в стране. Y por último, el doctor Percy Aramayo nos contará sobre las hermosas ciudades peruanas y las más turísticas. Muy buenas tardes. Hoy conocerán un poco más del Perú. Les daré unos datos importantes. El Perú está dividido en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. El Perú es un país mega diverso, rico en bellezas naturales o lugares en donde su gente mantiene vivas sus costumbres ancestrales. La cultura peruana es una y muchas al mismo tiempo. El peruano de hoy es heredero de costumbres y tradiciones de civilizaciones que florecieron por siglos antes de la llegada de los europeos, y la mezcla que produjo ese contacto se enriqueció aún más con el aporte de los africanos y asiáticos, que también echaron raíces en esta tierra. El resultado es una cultura que se conserva viva y que por este motivo se reinventa día a día. Lima se encuentra en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico. Cuando la ciudad se fundó en 1535, se constituyó como el centro del virreinato del Perú y la ciudad más grande e importante del régimen español. Lima, denominada la Ciudad de los Reyes, es la capital del Perú, desde que en 1821 se declaró la independencia del país. Actualmente es el centro industrial y financiero del país. La Lima de hoy es una ciudad moderna, poseedora de una gran riqueza monumental y un impresionante tesoro artístico en sus numerosos e imprescindibles museos. En 1988, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dado que mantiene los legados arquitectónicos de la época del virreinato. Durante la época colonial, la ciudad de Lima se encontraba amurallada, y en esta época se erigieron las principales edificaciones españolas que hoy se constituyen invalorables monumentos históricos, joyas arquitectónicas, con hermosas iglesias y templos como el de San Francisco y Santo Domingo, casonas coloniales. Lima cuenta con diversos museos para conocer más de la milenaria cultura peruana, en los que podrán transportarse en el ámbito arqueológico, histórico y artístico. Dentro del área geográfica de Lima se encuentra la ciudad sagrada de Caral, cuya investigación recién se inició en 1996, decretada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sus orígenes se remontan al periodo arcaico tardío de los Andes centrales y hacen de él el centro de civilización más antigua de las Américas, con 5.000 años de antigüedad. Además, Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.
Arequipa es la segunda ciudad más grande y poblada del país después de Lima. Debido a sus características, constituye el centro comercial y económico de la zona sur del país. García Manuel de Carvajal, conquistador español, fue el fundador de la ciudad española de Arequipa, el 15 de agosto de 1540, con el nombre de Villahermosa de Nueva Señora de la Asunta, y el 22 de septiembre de 1541, el monarca Carlos V, en cédula real, ordenó que se le llame Ciudad de Arequipa. Arequipa, la ciudad blanca, decretada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Arequipa está caracterizada por sus volcanes. Esta es una ciudad grande y se la conoce por su gran catedral blanca, hecha con sillar. Cuenta con numerosas y magníficas construcciones de templos, conventos y palacios con sillería blanca, esculpida en filigrana. El sillar es la piedra volcánica que ha quedado de erupciones pasadas. Podrás visitar la Plaza de Armas, el famoso monasterio de Santa Catalina, la iglesia de Santo Domingo, sus varios museos, además de recorrer sus bellas callecitas con casonas coloniales y el magnífico cañón del Colca y áreas naturales protegidas. Visita Arequipa. Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Es la tercera ciudad más importante del Perú y está ubicada en la costa norte peruana. En sus inmediaciones hay varios importantes puntos arqueológicos, como la ciudad de Chanchán, que es la ciudad de barro más grande de América prehispánica, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. También es célebre por las tradiciones como el Concurso Nacional de Marinera, el Festival Internacional de Primavera, el Concurso de Caballos de Paso peruano, la exhibición de caballos de Totora, por lo que también es llamada la capital cultural del Perú. La ciudad colonial de Trujillo es un viaje al pasado español, con sincretismos de sus antepasados, Moche y Chimú. En la ciudad puedes recorrer la bellísima Plaza de Armas, la catedral y sus museos, la iglesia Belén, la plazuela del Recreo o el museo de juguete. En los alrededores de la ciudad puedes visitar Chanchán, la ciudad de barro más grande de la América prehispánica. Chiclayo, la capital de Lambayeque, está ubicado en la costa del Océano Pacífico y es la cuarta ciudad más importante del país. La amabilidad y la cordialidad de la gente de Lambayeque mereció el sobrenombre de la capital de la amistad. Cerca de Chiclayo se encuentra el Museo de Tumbas, de las tumbas reales de Zipán y el Señor de Zipán, que son los restos arqueológicos de la tumba de un noble sacerdote guerrero mochica. Este conjunto es el segundo punto turístico más importante del país después de Machu Picchu. Ica es conocido como una zona de desierto, dunas de arena, oasis y valles. Cuna del arte criollo del Perú, donde se destila el mejor aguardiente de pisco y donde el fervor religioso es fuerte en el culto al Señor de Lorén o el santuario de Yauca. La ciudad de Ica fue fundada en 1536 por el español Jerónimo de Cabrera. Le dio el nombre de Villa de Valverde, ya que la ciudad estaba en medio de un fértil valle. Antes de su fundación, los españoles plantaron uvas traídas de España y luego comenzaron la tradición del vino y el pisco. Si hay algo en todo el Perú que se lleve el premio por el misterio, esas son las famosísimas líneas de Nazca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A solo 2 horas de Ica, 50 kilómetros de suelo desértico fueron cubiertos hace siglos por vastos dibujos, figuras de mamíferos, insectos y deidades. Las líneas de Nazca, descubiertas en 1927, son el legado más extraordinario que nos dejó una cultura que floreció 300 años antes de Cristo. Las líneas son una serie de diseños complejos, algunos de hasta 300 metros de largo que solo se pueden ver desde la altura, desde el cielo. Huaraz, el Callejón de Huaylas, la Suiza peruana.
Es un excelente destino para los deportes de montaña, para descubrir lugares culturales y arqueológicos y la biodiversidad andina con hermosos paisajes. Próximo se encuentra el Parque Nacional de Huascarán, que es Patrimonio Natural de la Humanidad. Dentro del parque se ubica la Cordillera Blanca con picos blancos, lagunas turquesas, el pico más alto del Perú, llamado Huascarán, a 6.746 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra el Alpamayo, que es considerado la montaña nevada más hermosa del mundo por su forma piramidal casi perfecta. Fue entre los años 1200 a.C. y 200 a.C. que vivió en la región la antigua cultura de Chavín, la misma que dejó como legado el impresionante complejo arqueológico de Chavín de Huántar, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Iquitos fue un poblado habitado por la tribu salvaje denominada Iquitos, de quien se tomó el nombre en el momento de su fundación en 1864, durante la colonia española y la fiebre del oro provocada por las leyendas El Dorado. Iquitos ha sido siempre el principal medio fluvial y principal puerto amazónico del Perú. Su actividad económica se ha centrado en la comercialización de sus recursos naturales y últimamente en la exploración y producción de petróleo. Iquitos y el río Amazonas son un lugar ideal para los amantes del ecoturismo y para aquellos que quieren sentir un contacto íntimo con la naturaleza virgen de la selva amazónica. Desde la ciudad podrás ir a refugios en la selva y los más aventureros y valientes podrán llegar a áreas naturales protegidas, llenas de exuberante flora y fauna. Puno es la capital folclórica peruana, también llamada la Ciudad de Plata. Es una de las ciudades más altas del Perú. Puno, a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo que se encuentra en esta ciudad, repleta de sitios arqueológicos y prehispánicos. En Puno se encuentran las islas flotantes de los Uros, Taquile y otras. Son islas artificiales construidas a bases de totora. Aquí podrán disfrutar de su arte textil, que es considerada Patrimonio de la Humanidad, y también de su festividad, la Virgen de la Candelaria, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cajamarca es una ciudad del área montañosa del norte del Perú, antes llamada Caxamarca, actualmente la capital del carnaval peruano. Fue una ciudad clave en el ocaso de los incas y la colonización española, dado que fue aquí donde se encontraron el inca Atahualpa y el español Francisco Pizarro en 1532. Es por eso que actualmente se la conoce como la ciudad del encuentro de dos mundos. A día de hoy mantiene su arquitectura colonial y entre los atractivos turísticos se encuentran las casonas coloniales en su centro histórico, además de la catedral, la iglesia de San Francisco, el conjunto monumental de Belén, el mirador natural de Santa Polonia, entre otros. Es también muy importante mencionar el famoso Cuarto del Rescate que se encuentra en esta ciudad. Cusco. En la voz quechua, Cusco significa el ombligo del mundo. Cusco, denominada la ciudad imperial, es una ciudad vibrante, única y seductora. Es la capital histórica del Perú. La principal actividad económica de la ciudad es el turismo, debido a que cuenta con varios lugares de interés turístico e histórico y el punto de paso para llegar a Machu Picchu. Pueden visitar la importante Plaza de Armas, la Catedral, el Templo de la Compañía de Jesús, el barrio de San Blas, su templo, sus mercados, la casa del Inca Garcilaso de la Vega. Aquí también se encuentra a Piedra de los 12 Ángulos, el Museo de Sitio de Coricancha, el Museo de Arte Popular, el Museo del Inca, entre otras muchas además. Próxima están las Aguas Calientes, Ollantaytambo y Machu Picchu. También en los alrededores de la ciudad puedes visitar Pisac Moray, que es el laboratorio agrícola de los incas, las salinas de Maracas, Chinchero, Tipón, entre otras. El sitio arqueológico de Machu Picchu es considerado como una de las
nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Es un lugar místico, un monumento a la divinidad. El alto sentido de espiritualidad que habita este lugar parece transportar a sus visitantes a un lugar donde todo es posible. Perú, un país donde el desierto más árido y la selva más frondosa apenas están a 10 horas de distancia. Un día estás en la cordillera de los Andes y al otro estás oyendo las olas del mar. Perú es mágico. Pueden participar de rituales antiquísimos como el pago a la tierra, apoyar a una faena agrícola, formar parte de las comparsas en las fiestas, cabalgar sobre un caballo de paso o aprender a bailar algún ritmo afroperuano o andino. Los invito a conocer el Perú. Что ж, сегодня мы узнали больше о перуанской истории, познакомились с прекрасными городами, которые вы сами сможете посетить и убедиться в том, какие они замечательные. Hoy hemos podido conocer mucho de la historia del Perú y sus hermosas ciudades, donde podemos vivir sensaciones mágicas al visitarlas. Ну а завтра мы покажем вам перуанский фильм, который называется «Страсти Хавьера», в котором вы увидите перуанскую поэзию во всей своей красе. Pero el día de la mañana proyectaremos la película peruana La Pasión de Javier, donde se demuestra la poesía peruana en su máximo esplendor cinematográfico. Ahora pueden ver la parte de esta película. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa? No me veo estudiando leyes. Vas a ser un gran abogado, brillante. ¡Salud! ¡Salud! Poema de amor. Es la mujer. Llevamos letras juntos. ¿Cómo se llama? Has hablado con ella, por lo menos. Me llamo Javier. Laura. Así que vas a estudiar lingüística. Lo mío es la poesía. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Aquí están mis pasiones, mis sueños, lo mejor de mí mismo. Me he sacrificado para enviarte al mejor colegio, a la mejor universidad. ¿Para qué lo hice? ¿Para esto? ¿Estás molesto? Cachetéame, muérdeme, pégame, mátame, hazme lo que quieras, pero por favor baila conmigo. ¿Ya? En el Perú la pobreza no es una opción, sino una condena de por vida. ¿Por qué tienes que irte a Cuba? Aquí puedes estudiar lo que quieras. Nosotros vinimos para estudiar, nada más. Estamos en otros momentos. Se trata de escribir algo nuevo, sorprendente. La revolución se hace con armas y cuesta sangre. Pero la poesía también tiene que decir algo. Estarás extrañando tu vida. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia del Perú. ¿Tú estás listo para morir? Sin guía, sin apoyo logístico. Yo creo que tú tienes miedo. Dedícate a tu poesía, mejor, huevón. ¿Quieres pasar a la gloria como el poeta de la revolución? ¿Para matar? ¿Estás listo? Поэтому мы ждем вас завтра в 5 часов вечера, чтобы вы могли насладиться замечательным перуанским фильмом. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы ничего не пропустить. И также на нашу страничку в Инстаграме, потому что там вас будут ожидать сюрпризы. Por eso el día de la mañana les esperaremos a las 5 de la tarde hora Moscú y las 9 de la mañana hora peruana para que vean la magnífica película peruana. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también sigan nuestra página de Instagram, que habrá muchas sorpresas para ustedes durante esta semana. Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал сегодня в наших мероприятиях, господина посла Перу в Российской Федерации и председателя землячества Перси Арман. Также с вами буду я на протяжении всей недели. Спасибо. Ante todo, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, al señor embajador por su magnífica presentación,
al presidente de la Asociación Persia Aramayo por su presentación también, y yo voy a estar con ustedes durante toda la semana. Muchas gracias.